Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta hora le doy gracias a mi Dios porque me permite estar viva. Gracias a Dios por la vida que me has dado y la vida de mi familia y a todas mis amistades. Y le doy gracias a Dios porque me permite traer esta palabra bendita y poderosa. Y le pido al Espíritu Santo que sea Él llevando este mensaje a la mente y al corazón de todas aquellas personas que van a escuchar. En el nombre poderoso de Jesús se lo pido. Acuérdense, gente, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y la palabra de Dios sirve de medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, porque la palabra de Dios es sanidad, nos ayuda para quitarnos todos esos dolores, todas esas angustias, esas ansiedades, todos esos problemas. La palabra de Dios nos ayuda cuando la creemos, cuando la escuchamos. En el nombre poderoso de Jesucristo se los pido. Bendito y alabado sea nuestro Dios. En esta hora el mensaje que quiero traerles se llama el nacimiento de Jesús. Hablarles un poco acerca del nacimiento. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará, dice, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bendito sea nuestro Dios. Así es que quiero hablarles un poco acerca del nacimiento. El nacimiento, ¿verdad? No tenemos exactamente el día ni la hora cuando Jesús nació. La palabra de Dios nos enseña de que fue un tiempo en que se dio el primer censo, en el tiempo de Herodes. Se dio el primer censo, ¿verdad? Y toda la gente tenía que ir a sus lugares donde habían nacido, donde pertenecían sus familiares. Entonces, en todo ese tiempo, ¿verdad? Todos esos días, pues en ese tiempo, cuando ellos llegaron a Nazaret, cuando ellos llegaron a Belén de Judea, entonces donde pertenecía, ¿verdad? José, que venía de la familia de David. Entonces vemos de que ahí pues se llegó el momento del alumbramiento, del nacimiento de Jesús. O sea, de que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Porque un niño, como le decía, de que todo rey se anuncia. Y Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, es anunciado, ¿ves? Porque Él no es aparecido. Y por lo tanto, ¿verdad? Los reyes, cuando llegaban los príncipes a su palacio, cuando llegaban a las ciudades, pues eran anunciados. Y Jesús, desde el tiempo de Isaías, en Isaías 9, versículos 6 y 7, Jesús ya es anunciado, que Jesús pues se nos iba a dar ese regalo, ¿verdad? Para todo el mundo. Y dice la palabra, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, ¿verdad? Y su principado sobre su hombro. O sea, principado es el título, principado es la potestad, principado es bueno, es el nombramiento que se le da a Jesús. Y entonces, y vemos que dice la palabra de Dios, y será llamado admirable, porque esto fue grande, esto fue maravilloso, esto fue admirable, porque realmente Dios escogió una joven pura, una joven humilde, una señorita que no se había acostado con ningún varón. Y entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el poder de Dios, ella quedó embarazada pues de Jesús. Eso es algo admirable. Y otra cosa de las admirables es la parte justa, ¿verdad? De José, un hombre también humilde, un hombre creyente en Dios y justo, porque dice la palabra de Dios de que cuando ya estaban por casarse, ¿verdad? María sale embarazada, y en ese tiempo pues la ley, María la hubieran matado, apedrada la hubieran matado, ¿verdad? Porque eso era una burla, esa era
no se le era permitido en ese tiempo. Entonces vemos de que este hombre, ¿verdad? Dios sabe escoger a sus hijos. Entonces vemos de que la palabra de Dios nos enseña de que este hombre, ¿verdad? Se fue secretamente y no quiso difamarla, no quiso divulgarla. ¿Ves? Pero si nosotros vemos en este tiempo que una muchacha está por casarse y sale embarazada y no es del futuro esposo, entonces es divulgada, es hasta maltratada, bueno, es abandonada y bueno, y Raimundo y todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Bendito y alabado sea el Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y será llamado admirable. Admirable dice por la sabiduría, admirable por la inteligencia, porque este niño, ¿verdad? Acuérdense de que estuvo alrededor con los sacerdotes, con los escribas, con los fariseos, con todos aquellos maestros que estuvo ahí alrededor, ¿verdad? De los 11 años, este niño estuvo ahí con ellos, hablándole sabiduría de lo alto, hablándole de su Padre Celestial, bendito y alabado sea nuestro Señor. Y eso fue admirable, consejero, dice, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos trae consejo para todo, desde el más grande hasta el más pequeño. Dice, Dios fuerte es un Dios soberano, un Dios puro, un Dios potente, un Dios que no se mueve, no se doblega, un Dios que la palabra que dice se cumple, la palabra es verdad y la palabra es real. Entonces dice, es un príncipe de paz, es un príncipe, ¿verdad? Que nos trae paz, porque cuando Jesús llega a nuestro corazón, nos trae paz, nos trae alegría, cambia nuestra vida. Bendito y alabado sea el Señor. Y Él como Rey de Reyes, pues su reinado es eternamente y para siempre. No iba a ser cortado, ¿verdad? Sino que eternamente y para siempre Él es Rey. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces vemos que se da el anuncio, ¿verdad? De que viene el niño, va a nacer como un niño, va a nacer entre los hombres, ¿verdad? Un hijo, dice, ¿verdad? Por eso se le llamaba hijo de hombre, porque nació entre los hombres, nació, ¿verdad? Como humanos, no fue aparecido, no fue lanzado, ¿ya? Bendito y alabado sea el Señor, porque la palabra de Dios nos enseña de que cuando un niño, dice, ¿verdad? Un niño, el nacimiento, dice, ¿verdad? Cuando hay un nacimiento, pues entonces hay alegría. El nacimiento nos provoca luz, hay luz en nuestra vida, hay multiplicación porque hay bendiciones, hay multiplicación porque la descendencia va aumentando, hay alegría. Bueno, sentimos paz, sentimos descanso, bueno, nos cambia la vida, el nuevo nacimiento nos cambia la vida. Y además no solamente se está refiriendo, la palabra de Dios no solamente se refiere al nacimiento de un niño, lo grande y lo maravilloso que es el nacimiento de una nueva criatura, sino que también se refiere, ¿verdad?, al nacimiento espiritual. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, entonces dice la palabra de Dios de que hay fiesta, dice, en los cielos, hay alegría cuando una persona acepta a Jesucristo, cuando una persona, ¿verdad?, toma a Jesucristo y lo mete en su mente y en su corazón y en todo su ser. Entonces en esa persona hay una nueva vida, es una nueva criatura, como Jesús le dijo a Nicodemo cuando le dijo, el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Ves? ¿Y cómo voy a entrar nuevamente? Dice, ¿verdad?, al vientre de mi madre. Pero el Señor le dijo, no, es algo espiritual. Entrar, dice, en agua y espíritu, cuando recibís el bautismo, ¿verdad? Entonces, y la persona sale, entonces entra, ¿verdad? Y el viejo hombre, los pecados quedan ahí, dice la palabra, ¿verdad? Somos limpios con el agua y cuando salimos, pues somos nuevas criaturas, como personas nuevas. Entonces vamos a pensar nuevo, vamos a tener luz en nuestra mente, vamos a tener luz en nuestro corazón, vamos a cambiar. La vida vieja queda atrás en el pasado, ya no más recuerdos, ya no más tristeza, ya no más angustia, sino que vamos a vivir una vida nueva, una vida llena de alegría con Cristo. Ya los problemas no van a ser pesados para nosotros, porque los problemas los vamos a llevar
se lo vamos a entregar a Jesucristo, y Jesucristo nos va a dar la fuerza y nos va a dar la inteligencia, la sabiduría para seguir caminando adelante. Bendito y alabado sea el Señor. A ese nuevo nacimiento, ¿verdad? A ese nuevo nacimiento. Porque miren, el día que nació Jesús no lo sabemos. El día ni la hora no lo sabemos. Solamente los ángeles que están en los cielos son los únicos que lo saben. Lo único que sabemos es que Jesús fue anunciado en Isaías, ¿verdad? Y entonces, y vemos la palabra de Dios de que dice de que habría una señal. ¿Y cuál es esa señal que Dios nos daría? Dice en Isaías 7, también 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará, dice, señal, ¿verdad? Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál es la señal? La señal de que era una virgen, de que era una señorita, que era una mujer pura, era una mujer inocente, era una mujer humilde, una mujer obediente a la voz del Señor, porque cuando en Lucas nos habla la palabra de Dios de que el ángel se le presentó a María, y entonces claro, María se asustó, ¿verdad? Pero claro, ellos ya tenían conocimiento de que en los antepasados, pues en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Jacob, en ese tiempo, pues Dios se le había presentado a los profetas, ¿ves? Y entonces ya ellos, a los ángeles, en ese tiempo, pues Dios hablaba, Dios enviaba el mensaje por medio de sus ángeles, y en este tiempo de Isaías está enviando su mensaje por medio de los profetas, y en este tiempo que nosotros estamos, Dios está enviando su mensaje por medio de los pastores, por medio de los maestros, por medio de su palabra profética, por medio, ¿verdad?, de los evangelistas, por medio de los niños, por medio de las mujeres, por medio de los jóvenes. Dios está usando, ¿verdad?, y enviando su mensaje. Entonces vemos que la señal, esa señal, como dice la palabra, esta va a ser la señal de que una virgen concebirá y dará a luz. Cuando Jesús nace en nuestras vidas, en nuestro corazón, también hay señal. ¿Y cuál es la señal? La señal es el cambio, la señal es la obediencia, la señal es ya no seguir haciendo lo mismo que hacía antes, sino que ahora vamos a ser nuevas criaturas en Jesucristo, una nueva visión, ya no vamos a estar en la oscuridad, sino que vamos a estar en la luz. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, yo les puse ahí, ¿verdad?, esa estrella que está ahí, porque también quiero hablarle acerca de la estrella. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña en Lucas, en el capítulo 12 en adelante, ahí nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Fue en el tiempo, dice, se promulgó un edicto, el edicto dice de Augusto César, ¿verdad?, donde todas las personas tenían que ser censadas, y censadas en el lugar donde habían nacido. Ya nosotros pasamos por eso, ¿verdad? Y fue el primer censo, ¿ves? Y entonces, este primer censo dice que fue en el tiempo de Herodes, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que José tuvo que irse subió, dice, de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, y que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, dice, para ser empadronado, para ser censado. Entonces él agarró a su esposa, agarró a María y se fueron. En ese tiempo, pues, me supongo yo, ¿verdad?, de que la gente iba y la gente venía en los caminos, porque la gente iba buscando sus lugares donde censarse, porque tenían que ser censados en el lugar donde habían nacido, en el lugar donde pertenecía a su familia. Y entonces vemos que María está embarazada, nos enseña la palabra de Dios. Y entonces llegó el momento en que esa ciudad había una cantidad de gente. Esa ciudad estaba llena en Belén, ¿verdad? Porque ahí era la ciudad más pequeñita, pero había mucha gente. Y entonces vemos que dice la palabra de Dios de que aconteció, dice en el 6, que estando ellos ahí se cumplieron los días donde ya María iba a dar alumbramiento, ¿verdad? Y dice, y dio a luz a su hijo primogénito, dice, lo envolvió en pañales y lo acostó, dice, en un pesebre. Algunas personas dicen que no es posible de que María
haya dado a luz en un pesebre donde hay vacas, hay caballos, hay ovejas, hay cabras, hay, bueno, camellos, porque esos eran los animales, ¿verdad?, que habían en esas regiones, ¿verdad? Entonces vemos de que ese lugar era un lugar caliente. Además, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En el versículo 7 de Lucas 2 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó, dice, en un pesebre. O sea, lo acostó lo acostó pues ahí en el heno, lo acostó ahí, bueno, me supongo, bueno, habían esas cajitas de madera que hacían para ponerle comida a los animales, pues entonces lo acostó ahí, ¿verdad? Envuelto en ropitas, en sus pañales, en las sábanas que ellos caminaban, y entonces, y dice, ¿verdad? Dice, porque no había lugar, dice, en el mesón. Esto es algo muy importante, no había lugar en el mesón. El mesón es el hotel, el mesón es la posada. Entonces, ¿verdad? Nos enseña la palabra de que no había lugar en el mesón. Aún estando María, ¿verdad?, embarazada, ya con un embarazo bien avanzado, con una barriga bien estirada. Sin embargo, la gente no se dio cuenta, la gente no prestó atención, porque la gente andaba de un lugar para otro, unos salían y otros entraban, porque era el tiempo, ¿verdad?, como les decía, de que se estaban reuniendo para poder censarse. Además, era un tiempo que también en esos lugares hace frío, ¿ves? Y entonces la gente pues la gente estaba cansada caminando y querían hacer pues sus chozas para su lugar, ubicarse ahí en una esquinita, en un lugarcito para poder, ¿verdad?, protegerse del sereno, del frío. Bendito y alabado sea el Señor. Pero encontramos de que hablando ya en lo espiritual, Jesús no encontró lugar en el mesón, Jesús no encontró lugar en la posada, Jesús no encontró lugar en el hotel, Jesús no encontró lugar en ningún hospedaje, Jesús no encontró lugar. Alguna alma, ¿verdad?, alguna alma se llenó de compasión y le dijo, miren, el único lugar que tengo es el lugar donde están las vacas, ahí se pueden quedar. Quizás se fijó que esta mujer estaba embarazada, pero ahí se pueden quedar en ese rinconcito, porque ese rinconcito es caliente, ahí no va a entrar el aire, porque bueno, ellos cubrían, ¿verdad?, los corrales, ellos cubrían sus pesebres para que los animales también protegieran a los animales. Bendito y alabado sea el Señor. Y además Dios también protegió a su hijo, porque Dios protege a sus hijos. Bendito y alabado sea el Señor. No podemos decir por qué Dios permitió de que Jesús naciera en ese lugar, porque realmente el corazón, nuestro corazón, ¿verdad? Esa es la clase de corazón que nosotros tenemos como humanos, que no nos fijamos, no nos interesa, ¿verdad?, las demás personas, solamente nos interesa a nosotros. Corremos de un lado para el otro, buscando lo que nosotros necesitamos, pero no nos interesa lo que las demás personas necesitan. Entonces ese corazón se demostró desde ahí. Entonces fue enviado, Jesús fue sacado a ese lugar donde estaban los animales. Y recordemos de que muchas veces los animales aprecian más y ven cosas que nosotros no vemos, ¿ves? Y sienten más a veces que nosotros, porque cuando Noé hizo el arca, ¿quiénes fueron los que se subieron? ¿Quiénes obedecieron? Fueron los animales. Los hombres no obedecieron. Así es de que cuando Balaán iba con su burra y Balaán apaleaba la burra porque la burra no quería caminar, la burra tuvo que hablar y dijo, es que hay un ángel con una espada que no me deja pasar. Y entonces el animal miró y Balaán no. Y entonces vemos, ¿verdad?, de que muchas veces los animales hacen más caso, los animales sienten cuando viene el peligro, ¿ves? Y muchas veces nosotros, aunque lo sintamos y lo miremos, no hacemos caso, somos personas desobedientes. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces miramos de que no, en ese tiempo no se halló lugar para Jesús. Jesús fue sacado, ¿verdad?, para el pesebre, Jesús fue sacado para el corral, Jesús. Y en estos tiempos nosotros también no podemos criticar, no podemos decirle no podemos decir por qué pasó eso, porque en estos tiempos también nosotros andamos de un lugar para
otro, corriendo para acá, corriendo para allá, y no hay lugar para Jesús. Jesús se sigue anunciando, Jesús se sigue predicando que Jesús viene, que Jesucristo viene, y la gente no entiende. No hay lugar, no hay un corazón, no hay un vientre donde recibir a Jesús, no hay un cuerpo donde podamos recibir a Jesús, porque eso es lo que quiere Dios, que Jesús nazca. No en este mes, Jesús no nació en este mes, Jesús nació, pero lo importante es que Jesús nace, que nazca todos los días en el corazón y en la mente de cada una de las personas. Cuando Jesús es llevado y es recibido en nuestra mente y en nuestro corazón, hay fiesta en los cielos, hay alegría en los cielos. La palabra de Dios nos enseña de que allí mismo en Lucas 2:8 dice de que Jesús fue anunciado también por los ángeles. Los ángeles, habían pastores, dice la palabra de Dios, habían pastores ahí alrededor cuidando su rebaño, y entonces cuidándolo del lobo, cuidándolo del oso, cuidándolo hasta de las personas que se lo fueran a robar, ¿verdad? Y entonces dice que los ángeles se les presentaron a los pastores, hubo una luz, dice, los cubrió de luz, porque Jesús es luz, Jesús es vida, y les digo, ¿verdad?, de que hubo un gran resplandor, dice, pero el ángel les dijo que no tuvieran miedo, no tengan miedo, ¿verdad? Dice, venimos a darle las buenas nuevas. Ha nacido, dice, en la ciudad de David un Salvador, ha nacido un Rey bendito y alabado, y que es Cristo el Señor, bendito sea. Y dice de que, y esto les servirá de señal, les dio señal también, esto les va a servir de señal, de que lo van a encontrar en un pesebre, lo van a encontrar en un en un corral, lo van a encontrar ahí envuelto en pañales, ¿ves? Y entonces, y aquellos pastores fueron a ver lo que los ángeles, y dice la palabra de Dios, de que, bueno, los pastores recibieron la palabra, recibieron el anuncio, y entonces dice que vinieron ángeles, y los ángeles, vinieron multitudes de ángeles, y los ángeles, dice, ¿verdad?, comenzaron a cantar y a decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres, bendito y alabado sea nuestro Dios. Y entonces dice que los pastores fueron a ver a Jesús, y ellos lo que miraron, ellos se sorprendieron de ver, ¿verdad?, de ver a Jesús, aquel niño en aquel pesebre, en aquel lugar. Pero ahí, eso era un palacio, ahí había ángeles, ahí había luz, ahí había dice la palabra, bueno, hasta los animales estaban quietos, los animales estaban dando ahí calefacción, bendito y alabado sea nuestro Señor. Y dice la palabra que los pastores regresaron felices, contentos y anunciando lo que habían visto y lo que habían oído. Bendito y alabado sea nuestro Dios, porque eso es lo que provoca nuestro Dios todopoderoso: alegría, paz, anuncio. Y dice la palabra de Dios en Mateo, dice de que también dice la palabra de Dios de que en Mateo también habla, ¿verdad?, acerca del nacimiento de Jesús. Mateo lo relata menos, pero dice la palabra de Dios de que dice de que también se les dio señal a los magos, la visita de los magos, dice, ¿verdad? Porque esos eran lugares donde la gente caminaba en el desierto con sus camellos, caminaban por llevar el negocio, caminaban por andar allí engañando a la gente con sus magias, con sus adivinaciones, porque todo eso ha existido, pero Dios le ha dado oportunidad a todo el mundo para que nadie se quede sin escuchar la palabra de Dios, para que no tengan excusa el día que se presenten ante Dios, ante nuestro Dios todopoderoso. Y dice la palabra, porque algunos dicen, ¿cómo se le va a presentar a los magos, a los adivinos? Dios se le presentó. Entonces ellos estaban buscando siempre señales en los cielos, y entonces lo grande y lo maravilloso de que estas personas miraron la estrella más grande que habían visto, y les llamó la
la atención y esa estrella los iba conduciendo, esa estrella se iba moviendo y entonces ellos decidieron seguir a esa estrella. Bendito y alabado sea el Señor. La palabra de Dios nos enseña en Isaías 47, 13 y 14. Ve lo que dice la palabra de Dios. Isaías 47, 13 y 14 dice la palabra de Dios. Entonces aquí está hablando de los astrólogos, de las adivinaciones, de los magos. Dice, te ha fatigado en tus muchos consejos. ¿Ves? Entonces, o sea, le está diciendo al pueblo, se han fatigado en sus muchos consejos, escuchando consejos de astrología, de magos. Y entonces dice, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores, que te defiendan los contempladores, dice, de los cielos, los que observan las estrellas. ¿Ves? Dice, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Entonces dice, ¿verdad? Ya te has fatigado. Ya, entonces dice, escuchando a esa gente que cuentan las estrellas, que pronostican. Yo me acuerdo de que, yo les voy a decir que yo me acuerdo que en mi niñez, ¿verdad? Yo parte de mi niñez, yo pasé en el campo. Y nosotros cuando nos levantamos temprano, como a las 5 de la mañana, que la gente se tenía que ir a trabajar, nuestros primos, nuestros parientes, entonces había un lucero grande, el último lucero, y le habían encajado. Pues oía yo en mi familia, decían, ya salió el Aragán. Y entonces yo le decía a mi mamá, ¿por qué le llaman Aragán? Porque es el último lucero que se pierde, pues, ¿verdad? Es el único que queda a esa hora de la madrugada, ¿ves? El gran lucerote grande, ¿ves? Y entonces realmente yo miré pues ese lucero grande. No, de eso, no estoy diciendo que miré la estrella esa que miraron en el tiempo de David, en el tiempo del nacimiento de Jesús, ¿ves? Pero se ven cosas en el cielo. Miraba esas estrellitas, ¿verdad? Cuando caen, se ven que se corren, que se van. Entonces me supongo que esa estrella, ¿verdad? Que también los magos en Mateo, entonces dice de que iba caminando, iba pues ahí, se iba moviendo, se iba dirigiendo a estas personas, a estos magos, a estos adivinos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Ellos entraron a la ciudad y ellos comenzaron a decir, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice, ¿verdad? Y entonces dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice, en días del rey Herodes, dice, vinieron del oriente de Jerusalén, dice, unos magos, otros dicen que eran reyes, otros dicen que eran astrólogos, pero diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, hemos visto su estrella, dice la palabra, hemos visto su estrella, dice, hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, venimos a verlo, venimos a conocerlo. Entonces ellos, a pesar de todo, pues siguieron, ¿verdad?, la señal, y la estrella se llegó al lugar y entonces ahí buscaron ellos a Jesús y el rey Herodes, dice la palabra de Dios, que se turbó. El rey Herodes se llenó de miedo y llamó, dice, a sus magos. Herodes, dice, se turbó en todo Jerusalén y convocó, dice, a todos los principales, a los sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó, dice, ¿verdad?, ¿dónde había de nacer? Y entonces comenzaron a leer las escrituras y entonces dice, en las escrituras dice que es en Belén. Y entonces vemos que la palabra de Dios, como estas personas, estos magos, no regresaron por el mismo camino, porque Dios les dijo, ¿verdad?, por medio de sus ángeles, que se fueran por otro camino. Y ellos obedecieron, ellos escucharon, ¿ya? Y entonces, y se fueron, y resulta que Herodes se enojó, porque el diablo, ¿verdad?, es envidioso, el diablo mata, roba y destruye. Y entonces él destruyó y mató a los niños de recién nacido hasta 2 años. Bendito y alabado sea el Señor, porque el diablo siempre, de verdad, quiere obstaculizar la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso, santo es el Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, de que la palabra de Dios nos enseña también en Hechos 17, es algo también muy importante, porque les quiero hablar, ¿verdad?, acerca también de la estrella. La estrella, todo le pertenece a Dios, el cielo, las estrellas, los astros. Entonces dice que en Hechos 17 la palabra de Dios nos enseña de que Pablo llegó a Atenas. Atenas era una ciudad, ¿verdad?,
una ciudad donde no se adoraba a Dios, una ciudad de griego, una ciudad de gente filósofa, que solo se mantenían como haciendo poemas, hablando de su conocimiento, de lo que llegaban, de lo que miraban, de los astrólogos, adivinos y todas esas cosas. Entonces dice en la palabra de Dios que Pablo comenzó a predicar y ellos dijeron, ¿y de qué habla? Esas palabras que nosotros nunca hemos escuchado, ¿de qué está hablando? Entonces alguien dijo, está predicando, está anunciando, hablando de un Dios, de un nuevo Dios, bendito y alabado sea, porque ellos en su templo, ellos tenían sus dioses griegos, sus dioses, todos los inventos que se inventaban, y entonces vemos de que había un rótulo, había un escrito que decía al Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo le dijo, ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios del que yo predico, al Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces en el 24, el Dios que hizo los cielos y la tierra, las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, dice, y les dice, no habita en templos hechos de manos de hombre, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara algo. O sea, Dios no necesita de nada, pues Él es quien da a todos vida y aliento. Él es el que nos da a todos, dice, nos da vida y nos da aliento. Si no necesita de nada, a ese Dios es el que yo les vengo predicando. Y dice en el 27, para que busquen, dice, a Dios, si en alguna manera, dice, busquen a Dios en alguna manera, ya sea palpando, dice, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. Pues busquen a Dios, porque ustedes se mantienen buscando en la astrología, ustedes se mantienen buscando en sus mentes, en sus pensamientos, ¿ves? Entonces ustedes se mantienen buscando, pues entonces busquen a Dios, dice, tal vez palpando como los ciegos, tal vez palpando, dice, ¿verdad? Como una persona ciega, porque cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos personas ciegas, adoramos todo lo que sea, todo lo que venga, todo lo nuevo, vamos buscando cosas nuevas, ¿ya? Y nuestro Dios permanece para siempre. Nuestro Dios es de ayer, de hoy y de siempre. Nuestro Dios se mantiene igual. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ¿verdad? Vemos de que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que una estrella guió a estas personas, a los magos, a los astrólogos. Dios dio señales. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios también nos enseña un versículo importante que quería enseñarles, es que cuando los discípulos salieron salieron a predicar, y entonces ellos dicen que los demonios se sujetaban cuando ellos les decían en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces vinieron alegres diciéndole al Señor, los demonios se sujetan, y Jesús les dijo, en Lucas 10 y en el 17 y 18, Jesús les dijo, yo veía, no se alegren porque Satanás se sujeta, porque los demonios se sujetan, alégrense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, alégrense porque ustedes estén bien con el Señor, porque Jesús dijo, yo miré caer a Satanás, dice, del cielo como un rayo. Entonces Satanás, dice la palabra de Dios, que cayó del cielo, ¿verdad? Satanás no nació, sino que Satanás cayó, fue tirado, dice la palabra de Dios en Isaías 14, 14:12, dice, ¿verdad? En el 11 dice, descendió al Seol tu soberbia llegó al Seol, tu soberbia llegó a las llamas. ¿Ves? Dice, el sonido de tus arpas. Entonces, y el sonido de su arpa, porque él también, ¿verdad? Hacía música, cantaban. Por eso es que los músicos, los rockeros, todos esos se vuelven así locos y comienzan a hacer cosas, ¿verdad? Porque son guiados, ¿verdad? Por el maligno. Entonces dice, gusano será tu cama. Ahora el gusano va a ser tu cama y tu cobija, y te cubrirán. Y la cobija también vas a ser cubierto de gusanos, dice la palabra, ¿verdad? Dice, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Era lucero, Satanás brillaba entre las perlas, Satanás era un lucero, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste
por tierra, tú que debilitas a las naciones enseñándoles cosas malas, cosas vanas, pensamientos malos, debilita a las naciones llenándolos de guerra, llenándolos de soberbia, de grandeza, queriendo dominar uno más que el otro. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces vemos que también, ¿verdad? Satanás era como un lucero, dice la palabra de Dios, ¿ves? Entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Nos enseña, ¿verdad?, de que Jesús en Apocalipsis 19 dice que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿ves? Entonces dice la palabra de Dios en el 19:16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado sea el Señor. Como les decía, ¿verdad? Todo rey se anunciaba. Entonces, al nacer Jesús fue anunciado. Recordemos que en la reina Esther, ¿verdad? La reina Esther no podía presentarse ante el rey si no era llamada, si no era anunciada. Pero Esther, ¿verdad? Por la necesidad que tenían, entonces Esther, pues la palabra de Dios nos enseña que se presentó al rey solamente con el poder de Dios, con la cobertura de Dios, con la protección de Dios, y se presentó ante el rey. Y el rey pues la recibió extendiendo su cetro, dice la palabra de Dios. Así es que nosotros, ¿verdad? También tenemos el Jesús, ¿verdad? Fue anunciado, y a pesar del anunciamiento fue perseguido, fue atribulado, angustiado, azotado, y hasta que fue llevado hasta la cruz del Calvario, fue llevado, a la muerte, pero Jesús resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y lo que el Señor desea es de que Jesús, ¿verdad?, nazca en nuestros corazones. Que el Señor, ¿verdad?, cuando Jesús, como lo decía, los nacimientos deben de darse todos los días debemos de anunciar a Jesús para que hayan nuevos nacimientos, nuevas criaturas en Cristo Jesús, nuevas personas cambiadas, ¿ves? Porque esto, cuando hay un nuevo nacimiento, entonces, como les decía, esto provoca luz. La luz nos alumbra, nos refleja, hay alegría, hay paz, hay descanso, ¿verdad? Entonces dice, hay salvación, hay perdón de pecados, ¿ves? Y entonces, y otras de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? De que aquellas personas se presentaron a Jesús con regalos, ¿ves? Por eso es que la gente en este tiempo regala. Nosotros tenemos que regalar en todos los tiempos. Cuando podamos, debemos de regalar. No solamente vamos a regalar en este tiempo. Bueno, el comercio, ¿verdad?, se aprovecha porque es el tiempo que uno recibe dinero, es el tiempo de los aguinaldos, el tiempo ya a finales de año de la cosecha, podríamos decir, ¿verdad? Y cuando había cosecha, pues aquellos pueblos se alegraban y se llenaban de gozo y hacían fiestas y todo eso. Entonces, aquellas personas, aquellos magos, aquellos llevaron regalos al Señor, le llevaron el incienso, ¿verdad? Que ese humo sube, eso significa cuando nuestras oraciones son subidas, ¿verdad? Suben al cielo. El incienso, dice la mirra, que es el perfume, ¿ves? Así es de que cuando venimos a Dios, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, nosotros somos perfumados. Esa hediondez, esa pudrición que ha habido en nuestra mente, en nuestro corazón, ha sido quitado, ¿verdad? Porque somos nuevas criaturas y somos perfumados, como Jesús también fue perfumado. Y y las especies aromáticas y todo eso, ¿verdad?, que se usaron para su cuerpo cuando fue muerto, para que no se pudriera, para que no se pusiera apestoso. Entonces también, ¿verdad?, trajeron oro que brilla, oro, plata,
¿verdad? Entonces el oro brilla, ¿verdad? Entonces nuestro Dios nos hace brillar como el oro. Dice la palabra de Dios que vamos a alumbrar y vamos a brillar como el oro, dice la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Así que esto, ¿verdad?, produce el nacimiento. No es el nacimiento porque Dios no está en templos hechos de manos de hombres. Dios no está en escultura. Dios no está hecho de oro, de barro, de plata. Dios no, Dios es vivo, Dios está allá sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús nació, Jesús murió y Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, nos está esperando. Entonces el nacimiento tiene que darse todos los días aquí en nuestro corazón, que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, recibir a Jesucristo para que cambie nuestras vidas, recibir a Jesucristo y que vaya creciendo, porque mire, cuando Cristo viene, Él nos llena de regalos, nos llena de paz, nos llena de gozo, nos llena de fe, nos llena de confianza, nos llena de amor y da dones, dice, dones de pastores, dones de maestros, dones de evangelistas, dones de profecía. Nos llena, el Señor nos llena. Así es que, amigos, en el nombre poderoso de Jesús, démosle lugar al Señor, ya que Jesús no halló en aquellos tiempos lugar en el mesón. Nosotros aprendamos a darle lugar a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y que Él entre, que este sea el pesebre, que nuestro vientre sea el pesebre, que allí ubiquemos a Jesús en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, le doy gracias a Dios por este mensaje y espero de que el Espíritu Santo pues les ayude a ustedes para que lo entiendan, para que lo comprendan. Yo puse esas estrellas ahí para darles una enseñanza pues acerca de las estrellas, ¿verdad? De que Dios usó ese astro y que también Satanás fue un astro, un lucero de la mañana que fue tirado. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es de que en esta hora digámosle: Señor, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Señor, por favor, ayúdame a recibir a Jesús. Señor, ayúdame a dedicar un tiempo, no andar corriendo para un lado y corriendo para el otro, sino que dedicar un tiempo y agarrar a Jesús, Señor, tomar a Jesús como mi Salvador. Por favor, inscríbeme en el libro de la vida. Por favor, límpiame con la sangre de Jesucristo y hazme brillar con el poder de tu Santo Espíritu. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Quiero ser una nueva criatura, quiero nacer de nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Si tú hiciste esta oración, pues sigue adelante escudriñando las Escrituras y te vas a dar cuenta. No vivamos de luces artificiales, de estrellas artificiales, de árboles artificiales, de regalos artificiales. Vivamos de la realidad, no vivamos de sueños ni de ilusiones, sino que vivamos de la realidad, porque Dios es real, Dios es verdadero y Él está en los cielos, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, esperándonos. En el nombre de Jesús me despido. Hasta el próximo mensaje. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de